Antes de iniciar justamente esta sección, vamos a mostrar algunas de las ideas más relevantes que hemos escuchado de parte de nuestros invitados especiales. La primera, estamos ante una gran ruptura de la civilización occidental. La cultura, motor del turismo, está siendo una de las grandes afectadas. Abogo por un modelo que implique la revolución artística como motor, además de lo artesanal y lo local. Es parte de lo que nos ha expuesto Belén Elisa Díaz. Modesto Lomba nos ha mencionado lo siguiente: en nuestro contexto es posible producir con las herramientas de los artesanos de proximidad para no generar residuos. Debemos apostar por un consumo que perdure más en el tiempo. Es parte de las reflexiones que ha hecho Modesto en este tema de la sostenibilidad y de un consumo y producción más éticos. Igualmente, tenemos las empresas y la tecnología siempre han ido de la mano. El diseño nos permite humanizar la tecnología, además de poder acercarla a la sociedad y dar forma a sus necesidades. Es parte de lo que nos ha mencionado, lo que nos ha dicho Rafaela Perrone. Y para finalizar, Leonardo Ordóñez nos ha dicho con énfasis: esto es una oportunidad para replantear los modelos de desarrollo. La creatividad siempre juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida, pero ahora es el momento de construir puentes por parte del Estado para la mejora de condiciones. Dicho esto, Ramón, te dejo para que nos comentes un poco las preguntas del buzón que tienes. Me da mucho gusto oír esos resúmenes magistrales. Siempre es más fácil, perdón, más difícil hacer resúmenes en pocas frases de todo lo que se ha hablado, que no hay veces que hacer grandes intervenciones. Gracias, insisto, Alex, por este resumen. Vamos a iniciar las preguntas. Desde el pasado lunes han llegado comentarios al buzón digital de Culturia. Algunas preguntas ya las hemos formulado a los invitados, pero aprovechemos para leer un par de ellas antes de pasar a las preguntas de los asistentes a la sesión. La primera la formula Ángeles Yáñez desde Madrid. ¿Es el diseño una vía para acercar la tecnología a la sociedad? En este sentido, ¿cuáles son tus recomendaciones a los emprendedores? Creo que esta es una pregunta para Rafaela Perrone del IED de Barcelona. Sí, bueno, seguramente parte de la pregunta que el diseño es justamente la manera de acercar la tecnología a la sociedad, sin duda sí. No a dos niveles, bueno, a tres niveles. El primer nivel es a nivel del usuario, ¿no? Entonces, el móvil, ¿no?, que es una herramienta que utilizamos todos, la tecnología la tiene dentro, pero nadie la ve. Ahora, lo que es cierto es que desde que Apple inventó el touchscreen y empezó a utilizarlo, pues hemos dejado de apretar botoncitos para pasar a una digitalización de la usabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo es para la sociedad. Lo es también, obviamente, las empresas están muy involucradas en esto, y también decir que países como España también tienen un fuerte potencial industrial que muy poca gente conoce, no tanto quizá a nivel de industrias como industria inmobiliaria o como la industria del objeto, que también esta importancia que se está dando al artesanado, ¿no? Por ejemplo, en Italia sí que hay mucha tradición de una artesanía de alto nivel y también muy reconocido a nivel de producto, por ejemplo. Pero en cambio en España también hay una muy alta tecnología en todo lo que son componentes industriales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay esta parte del diseño que no es tan fácil, ¿no?, de conocer, o que la sociedad quizá no piensa, o siempre todo el mundo sabe que Apple, ok, que un iPhone es un objeto de diseño, o que una silla de Vitra es un objeto de diseño, pero en realidad todo lo que nos rodea es un objeto de diseño, todo está diseñado absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, el diseño ayuda a que la tecnología se acerque a las personas, y en el caso de las industrias, el diseño y la tecnología se desarrollan de la mano, absolutamente de la mano. No hay ninguna máquina que no esté diseñada y en el cual la usabilidad misma de la máquina, de hecho, hay un diseño que se llama diseño de interface, que es el diseño de la propia máquina industrial, por ejemplo,
a nivel de usabilidad. Entonces, es una disciplina totalmente transversal en ese sentido. Gracias, Rafaela, por estas opiniones. Y nos vamos ahora a otra pregunta. También tenemos una pregunta que nos hacen llegar desde Valencia. Hay muchas pequeñas empresas creativas que están entre la espada y la pared. ¿Qué consejos daríais para tratar de enfocar mejor el tiempo e inversiones y sobrevivir a la crisis que se avecina? Creo que si somos comedidos con el tiempo, todos vosotros o todos ustedes pueden aportar algo a esta pregunta. Si les parece, que empiece Leonardo, luego seguiremos con Álvaro y a continuación las otras invitadas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué consejos daríais para tratar de enfocar mejor el tiempo y las inversiones para sobrevivir a la crisis que se nos avecina? A ver, más que consejo, yo creo que uno no está en condiciones de en este minuto dar resoluciones, sino estaríamos ya implementándolas, ¿no? O todas. Pero claramente es un buen minuto como para revisar, en el caso de las unidades productivas, llámense empresas o núcleos chiquititos de trabajo, dependiendo del sector que sea, en arte escénico, en diseño o en cine, dependiendo del tamaño inclusive de la empresa, es que esta es una invitación para revisar el modelo de negocio, para revisar la implementación de ese modelo de negocio en relación al público y a las audiencias con las que estaban llegando, que hay que de una u otra manera repensarlo para efectos de adaptarse a estos siguientes periodos, porque muy probablemente, por ejemplo, se prevé que este año y el próximo al menos vamos a estar en estas condiciones, y por lo tanto, más que adaptarse, es buscar una nueva relación con los clientes, a partir de que también es un momento para repensar la producción. Muy probablemente es el momento de distribuir y de comercializar todo lo producido, de ponerlo en valor en otros mercados, en otros territorios, de generar sinergia y aprovechar las plataformas tecnológicas para poderla poner en valor y repensar en tal caso si es que el emprendedor quiere entrar de nuevo o el creativo de nuevo en un proceso productivo, porque las condiciones no están para poder hacerlo todo de la misma manera en que a lo mejor están acostumbrados a hacerlo, y eso también es una invitación más creativa para buscar nuevas metodologías productivas, que si es que quieren hacer nacer nuevos bienes y servicios creativos culturales. Un tema. Me gusta mucho la expresión de poner en valor. Todos decimos lo de poner en valor, pero a veces no es tan fácil poner en valor. Modesto Olomba, buenas tardes otra vez. Me gustaría saber cuáles son los consejos que usted daría a todos aquellos que trabajan en función de su industria creativa. Bueno, yo efectivamente, como ya apuntaba lo que decía Leonardo, a mí me gustaría verlos desde otro prisma, ¿no? El más próximo que tenemos en España, donde probablemente que la mayor parte de nuestras empresas son pequeñas empresas, son microempresas, ¿no? Grandes multinacionales, es decir, diríamos que la gran parte de nuestra población trabaja y se desarrolla profesionalmente a través de empresas pequeñas y microempresas. Entonces yo haría una reflexión mucho más allá, ¿no? de todo lo demás que podrían hacer cada una de nuestras empresas para acercarse, para gestionar sus productos para el consumo. Pero si no tenemos una respuesta directa del consumidor, siempre chocaremos con la misma pared. Entonces yo la reflexión que haría es que qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Por favorecer
el potencial que tienen nuestras empresas culturales y que estamos hablando de proximidad siempre, ¿no? Siempre estamos un poco pensando en qué pueden hacer los demás para que el mundo funcione y muy pocas veces pensamos qué podemos hacer nosotros individualmente para que nuestro mundo funcione como queremos que funcione. Entonces yo me quedaría en esa reflexión. Pues es una excelente reflexión, Modesto, porque yo creo que muchas veces nos llenamos la boca de grandes discursos y nos olvidamos de contestar en primera persona a esos argumentos. Belén, Elisa, Pérez, buenas tardes otra vez. Yo no te oigo al menos. ¿Ahora qué tal? Ahora perfecto. Perdón, se me había olvidado de conectar el micrófono. Decía que, bueno, pues yo a los emprendedores, lo que decía Leonardo de revisar un poco el modelo de negocio, en primer lugar, diversificaría la cartera. Es decir, no me centraría en un solo negocio, y eso lo saben muy bien los de la moda, nuestros señores diseñadores de la moda, que además de diseñar moda, pues resulta que tienen la cadena de perfumes, gafas, bisutería. Es decir, que eso que hacen también los diseñadores de moda, eso habría que llevarlo también a los pequeños emprendedores, quien, por ejemplo, tiene una sala de conciertos y, bueno, pues puede dar clase de música, podría utilizar esas mismas salas para alquilarlas y cederlas a una compañía de teatro. Es decir, primero, diversificaría la cartera de negocios. Segundo, realizaría una reestructuración de costes de tal manera que eliminaría los costes fijos, quedándome con lo mínimo de los costes fijos. Ahí me estoy refiriendo a todo lo que sean alquileres, me refiero, pues elementos de transporte, locales. Intentaría lo más posible, pues precisamente eso, o bien alquilarlo, o bien compartirlo con otros emprendedores, generar sinergias en cuanto a los espacios de producción para prorratear los costes. Y luego, por ejemplo, diversificación, reestructuración de costes, generación de sinergias en cuanto a los espacios. Como decía, ya lo apuntaba también Leonardo, es interesante también nuevos canales de distribución, romper con la intermediación y generar canales lo más directos posibles, o sea, en la medida de lo posible, vender directamente al consumidor. Para eso la tecnología, evidentemente, pues no lo permite. Y finalmente, pues apuntaría a dos cuestiones importantes también. Una, la cuestión de la organización. A lo mejor es necesario asociarse en estos momentos. Si el sector está muy atomizado, porque está muy atomizado, es necesario sumar fuerzas y pues generar un clúster, una asociación. No tiene que ser de toda la región, es que puede ser una pequeña asociación de gestores culturales. Ese tipo de cuestiones que hacen que un mismo elemento de producción pueda ser utilizado por varios emprendedores para prorratear costes, bueno, pues ahí hay una oportunidad de supervivencia importante. Y luego estaría lo que son las nuevas oportunidades de negocio. Siempre que hay un problema, una crisis, yo siempre lo digo, hay una oportunidad. Hay que los empresarios y los emprendedores son como artistas, para mi gusto son artistas, ¿no? Que tienen esa intuición, esa capacidad de discernir dónde hay una oportunidad. Lo decía también el otro día en un debate en Argentina, que ahora mismo, bueno, pues yo auguro un éxodo de la ciudad al campo. Me explico, es decir, que los emprendedores que se han empeñado en aglomerarse en el núcleo de las grandes ciudades donde están ahogados y no pueden sobrevivir,
a lo mejor es un momento para replantearse un éxodo al campo, para convivir con el patrimonio rural, que es mucho más barato vivir en el campo, y ahí permite una diversificación, por ejemplo, con un huerto, con una ganadería, ¿por qué no? Un taller de carpintería, recuperar los antiguos oficios, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me ocurre que es un momento donde la creatividad hay que ponerla en todos los aspectos, tanto en la estructura, la organización, la financiación, la producción o el propio habitáculo. El sonido se va deteriorando. Belén, no sé si... Pero me oís. Sí, te hemos oído, salvo el final del todo, por eso digo, el sonido se va deteriorando. Rafaela, si haces una breve intervención, te lo agradeceré. Sí, yo de hecho me va perfecto porque justo lo que ha dicho Belén es algo que también quería comentar antes y es decir, tecnología sí y naturaleza también. Cada vez más esto es una tendencia, sí que ha sido una tendencia en el diseño en los últimos años. En la Triennal de Milán del Salón del Móvil del año pasado, Paolo Antonelli presentó esta fantástica exposición sobre Broken Nature, en el cual justamente se daba protagonismo a la naturaleza como también un elemento más con el cual el diseño tiene que trabajar y está trabajando y tal. Lo están demostrando las ciudades sin tráfico, los animales y el aire han vuelto a reapropiarse de las ciudades de una manera espontánea y natural, que es lo que debería ser. Estoy totalmente de acuerdo con Belén que una tendencia va a ser lo de una tendencia inversa va a nacer, que es lo de ir de la ciudad hacia afuera, cosa que en cambio desde la revolución industrial ha sido todo lo contrario, ¿no? Hemos llegado a las megametrópolis en Asia y en cambio creo que sí que en Europa casi seguramente, yo estoy de acuerdo con Belén que habrá esta tendencia invertida, digamos. Y yo sí que me atrevo a decir también un pequeño consejo, ¿no? A estos, respecto de cara a la crisis, y es decir, más quizá desde un punto de vista creativo, no tan bien estructurado como lo ha explicado Belén, pero plantearse la pregunta, ¿se puede hacer de otra manera? O sea, para salir de una crisis, la única manera, yo creo, la única actitud, ¿no?, que se puede tener es que cuando siempre se han hecho las cosas de una manera, adaptarlas no es la vía. La vía es plantearse, ¿se puede hacer de otra manera? Y esto siempre lo explico a los profesores cuando les digo, si Johannes Itten hubiese nacido ahora en el siglo XXI, seguro que la teoría del color sería diferente. Y sin embargo, seguimos estudiando la teoría del color de Johannes Itten. Y entonces le pongo el gusanillo, ¿no? De, seguro que lo podemos hacer de otra manera. Yo creo que eso sí que puede ser un consejo también para los empresarios, para los inversores. Una variante de esa pregunta tuya que la hago yo también, y es, si ahora tuviésemos que empezar a hacerlo, ¿lo haríamos exactamente igual o partiríamos de otra premisa? Que es una variante, insisto, de todo lo que hemos dicho. A mí me quedan muchas cosas para reflexionar. Por ejemplo, la dicotomía entre artesano e industria. Lo digo porque hemos hablado mucho de tecnología. La tecnología también está al servicio de los artesanos, pero es verdad que los artesanos a veces les cuesta utilizar nuevas tecnologías porque creen que lo suyo es aquello de cómo se ha hecho durante toda la vida. Y hay también otra pregunta que hay que hacer y es cómo se puede luchar contra las campañas de marketing. Modesto, cuando hablaba de las grandes empresas, las grandes cadenas, ahí está el éxito de algunas de esas tiendas internacionales como las que hay en la Gran Vía en Madrid o en el Paseo de Gracia en Barcelona. Y no hablamos de la dificultad de los artesanos, de los pequeños creadores, para poder hacer frente a todo eso. Pero, además de esas cosas que me pregunto yo,
lo cierto es que voy viendo que hay diferentes preguntas que nos han ido llegando y que yo creo que Alex sería el momento para hacerlas. Yo veo que han llegado 10 preguntas, hay 8 temas para chatear y bueno, yo te dejo a ti este terreno para que hablen también nuestros invitados. Muchas gracias, Ramón, y gracias a todos los invitados que nos han estado dando información y motivando justamente estas preguntas. Pues sí, vamos a empezar justamente, aquí tenemos vamos a empezar por comentarios que nos está haciendo justamente Maru Galvez desde Panamá, que trabaja en la Dirección Nacional de Artesanías del Ministerio de Cultura, que justamente menciona que agradece a Leonardo la coherente panorancia en la realidad latinoamericana, y menciona otro ejemplo de solidaridad. Tenemos a más de 4.000 artesanos y artesanas panameñas de grupos originarios, en su mayoría mujeres, en riesgo social, produciendo mascarillas, todas artesanales y con sus propios recursos y materiales, ecoamigables con materiales biodegradables. Un ejemplo de cómo efectivamente se están generando cosas innovadoras en prácticamente todos los espacios del mundo. También tengo aquí varias preguntas. Vamos a empezar con una que ha estado haciendo, la tengo por aquí, que justamente sobre el tema de lo que le está haciendo Dolores Tamargo, aquí la estaba ubicando. Dolores Tamargo, en todo este cambio se ha empezado en la inclusión de las mujeres en este mundo creativo e industrial, o por así decirlo, el feminismo, la perspectiva de género, y lo complementa con, sería necesario para ese cambio poner en valor a las mujeres. Es uno de esos temas que sabemos que están en boga, y que es la perspectiva de género y el rol de la mujer en todo este proceso. Esta podría ser la primera pregunta, Ramón. Pues yo creo que puede contestarla cualquiera de nuestros invitados. Lo único que os pedía es que, porque el tiempo también va avanzando, que intentéis sujetaros un poco a las ideas más básicas para contestar a las preguntas. ¿Quién quiere contestar lo de las mujeres? Bueno, sí, sí me atrevo yo, ya que soy mujer, obviamente. Yo creo que, primero de todo, la gran premisa es que, por suerte, no ha tenido que venir el COVID para plantear esta pregunta, ¿vale? O sea que yo creo que finalmente exacto, es algo que finalmente en los últimos 3 o 4 años está tomando cada vez más protagonismo, y es algo sobre el cual también las jóvenes generaciones están muy sensibilizadas. De hecho, los jóvenes hablan directamente ya de no género, directamente, o sea, de cara al futuro, y esto también es una muy buena noticia. Y respecto a la noticia, ¿no?, de este colectivo de mujeres que en Panamá está preparando está produciendo las mascarillas, yo propongo un ejercicio, ¿no?, a estos tipos de asociaciones que tienen que trabajar con estos colectivos, donde realmente pueden dar también libertad a la creatividad, porque quizá no son una empresa ligada a un budget y a unos finales de año fiscales y de tasas. Ese ejercicio de cara a imaginarse, creo que es muy bueno plantearse qué pasa, o sea, qué pasará de aquí a un año. O sea, imaginemos este escenario, mayo, mejor dicho, primero septiembre de 2020, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso de la escalada que debería plantearse una asociación o un grupo de creativos? Es, ok, imaginemos un futuro muy inmediato. Después, un futuro a un año, o sea, de aquí a mayo de 2021, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál podría ser este escenario? ¿Cómo se moverá la gente? ¿Cómo se relacionará la gente? ¿Están cambiando las relaciones dentro de la casa? ¿Está cambiando el rol de las mujeres dentro de la casa? ¿Están cambiando los roles también de los hombres y de los niños dentro de la casa? Y obviamente fuera también del ámbito doméstico. Y luego finalmente el escenario de 5 años. Y realmente lo que es necesario es plantearse cómo serán, hacer este ejercicio de imaginación es muy bueno, y solo haciendo ese tipo de ejercicio podemos ser creativos. Es lo mismo que hizo Leonardo cuando se imaginó que un día volaríamos. Está muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más?
Bueno, pues yo simplemente diría, bueno, no lo podría expresar mejor que lo ha hecho Rafaela, que yo creo que sobre todo subrayar el tema del rol en esos universos que son nuestras casas, esos universos compartidos, que ahí es donde de verdad se la juega la igualdad de género, no de cara a la galería, sino en el interior. Pero a mayores me preocupa el tema del liderazgo. Y perdonad que lo diga así, pero el tema del liderazgo me parece fundamental para que se produzca un cambio de cualquier cosa, en la social, cultural, económico o de igualdad de género. Y ese liderazgo puede ser, debe existir una igualdad de género de hombres y mujeres. Y además creo que ese liderazgo es complementario, porque nosotras, las mujeres, aportamos al liderazgo unas cualidades que están estudiadas, o sea, el liderazgo emocional es mucho más, de una manera pues, más potencial en la mujer. Es decir, que nosotros creo que debemos de intentar formar un equipo en el liderazgo, hombre y mujer, y juntos poder sacar adelante las instituciones. Pero insisto que lo que me preocupa es la carencia de liderazgo que hay hoy en día en las instituciones. Muchas gracias. ¿Más preguntas, Alex? Sí, seguimos aquí con otra pregunta que tiene que ver con deslocalización. La hace Iván David Rodas. La deslocalización y globalización desde el punto de vista de la producción es un tema de costes, al parecer, y de la estructura fiscal de cada país. ¿Cómo va a afrontar la moda un cambio en la manera de consumir en un entorno falto de liquidez en los consumidores? Un aumento de los precios debido a la relocalización empresarial, incrementando la estructura de costes, puede ser la muerte de muchas empresas del sector. Entonces, yo creo que puede ser además no solamente para la moda, sino para muchas empresas en general del sector creativo. Esta es otra de las preguntas que tenemos, Ramón. Modesto, has tomado nota de estas, no una pregunta, sino esas múltiples preguntas que ha hecho. Bueno, yo principalmente lo que le respondería es que está hablando de, efectivamente, de la muerte de muchas empresas, pero lo que se olvida es que la globalización que produjo la deslocalización significó la muerte profesional de muchísimos profesionales, es decir, de gente que se fue realmente directamente al paro eterno, ¿no? Entonces, si seguimos cometiendo el error que la globalización principalmente tiene que defender la vida de las grandes multinacionales y de las grandes empresas, olvidándonos o pasando por encima de la conservación de puestos de trabajo en proximidad, pues evidentemente tenemos un problema. Y es el que él expresa, que yo creo que en la confusión de que el gran el gran error o la mala consecuencia de la globalización fue la deslocalización de industrias fuera de nuestras fronteras y procurando además condiciones, como decía antes, sociales, económicas, que para nosotros mismos, para él que hace esa pregunta, seguramente no le gustaría trabajar en las condiciones que trabajan en China o en India. Evidentemente, el coste que tiene producir en proximidad a corto plazo puede ser un pequeño problema, pero el resultado de consumir al que tienes al lado, y ahora que estamos viviendo la comunicación con nuestros vecinos a través de los balcones, pues produzco algo que me cuesta unos céntimos más, pero le estoy dando trabajo al vecino que tengo enfrente. Buena reflexión, modelos, todo esto, digamos, nos gusta desde ese perfil humanista creativo que tienes tú y que está muy bien. Más preguntas. Claro, permíteme, Ramón, porque además pondría el apunte, es decir, la globalización y el producir en países terceros ha servido simplemente para que unos muy pocos amasen grandes fortunas que no se podrán gastar ni ellos ni sus próximas generaciones. Entonces,
tenemos que repensar un poquito esto, es decir, que somos capaces de seguir poniendo nuestros dineros en esa dirección. Pero has dicho también otra cosa que yo te he escuchado a lo largo de la tarde, y es por ahorrarse unos céntimos. ¿Realmente la economía de fabricar en China y en otros lugares es muy rentable? Bueno, es muy rentable para muy pocos. Como él mismo lo decía en la pregunta, ¿eso va a significar que van a desaparecer algunas empresas? Sí, pero efectivamente si producimos con más calidad, el engaño de la globalización es que nos ha querido hacer pensar que el lujo está en tener mucha cantidad de nada. Y el lujo no está en eso. El lujo está en tener poco de gran calidad. Recuerdo que hace unos años les pregunté a mis alumnos en la universidad que dónde compraban la ropa, y ellos me dijeron que en tiendas, digamos, de ropa barata, de low cost. Y dije, ah, sí, esa ropa está bien. Y me contestaron, bueno, aguanta 3 lavados, 4 lavados. O sea que esa es un poco una valoración, la ropa por lavados en la lavadora. Claro, pero Ramón, ahora compáralo con el ejemplo que yo ponía. Ese traje comprado en el 56 por nuestra bisabuela, que lo han usado generación tras generación. Haces el cálculo económico y probablemente, que es un poco lo que yo decía antes de las mascarillas, una mascarilla desechable cuesta 0,96, pero nosotros estamos produciendo mascarillas que aguantan 60 lavados, y evidentemente si haces el prorrateo económico, pues te sale mucho más barato comprar la reciclable. Muy bien, más preguntas, Alex. Seguimos aquí con más preguntas. Esta va dirigida a este tema del Estado un poco, ¿no? Que la hace Sofía Rodríguez, que menciona que hay mucho entusiasmo y que los consejos para los creadores son muy importantes, pero el contexto y el marco del sector para impulsar y acompañar estos cambios, ¿qué hacemos, no? Las leyes, la seguridad laboral, los circuitos de distribución, cómo evadir la precariedad y hacer pasar estos cambios en las esferas institucionales. De nuevo, el rol del Estado para apoyar a las industrias creativas. ¿Quién quiere contestar? Aquí Leonardo se presta. Adelante. Puede ser interesante el planteamiento porque precisamente, refiriéndome a lo que estamos conversando, el rol del Estado no es el mismo en ningún país, o sea, es el mismo en términos de apoyar, pero es diferente según la situación. En América Latina y en nuestros países, por el tipo de composición de Estado que tenemos, distintos y muy diversos, claramente el rol legal es un tema que está inclusive aquí en Chile también discutiéndose muchísimo. Tal vez el hecho de que pretendamos poner en el centro de la discusión para lograr que la industria creativa y cultural sea efectivamente un motor de desarrollo económico y social, va a requerir a partir de esta pandemia de que los estados declaren a los bienes y servicios creativos culturales como bienes de primera necesidad para la vida humana. Está muy bien la respuesta. Y eso significa que cada estado en su densidad tiene que entrar y confiar en que el poder de la creatividad es inagotable, tanto para lo análogo como para el digital, para tipos de públicos distintos, en donde las estrategias de empresas pueden llegar directamente al consumidor, pero siempre y cuando comprendamos de una vez por todas, con esta pandemia de por medio, de que los bienes y servicios creativos culturales tienen un valor preponderante y estratégico en el desarrollo humano y en el territorio. Eso es, y eso se protege por ley.
vamos a ver en tal caso qué países van a empezar a reconocer esto de mejor manera. Vale. Agradezco tu respuesta, Leonardo. Alex, ¿más preguntas? Sí, aquí Jaime Luna, de Director Nacional de Artesanías, retoma el tema de los maestros artesanos y dice, ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad de los maestros artesanos que se creen invadidos por la tecnología? Pues los artesanos de grupos originarios piensan que al meterse con tecnología se ven afectadas sus tradiciones ancestrales y bueno, y muchos están en contra de la innovación tecnológica, que para Jaime es un elemento necesario y que no contradice al tema de la tradición. ¿Quién quiere contestar? Yo puedo contestar aconsejándole de hacer el mismo experimento que estamos haciendo nosotros desde hace un tiempo aquí en Barcelona, y es decir, generar una red de jóvenes creativos que puedan trabajar con los artesanos. Yo en la área de design en concreto, llevamos 4 o 5 años ya haciendo un proyecto en colaboración con artesanos. A cada artesano le acoplamos un alumno de tercer curso que, digamos, y tienen que hacer un match, un equipo, y tienen que realmente descubrir nuevos horizontes, ¿no? Entonces el artesano tiene la maestría del artesano y tiene la técnica, y el junior, ¿no? El estudiante, el joven, tiene la visión hacia futuro y conoce más las tecnologías. Y la verdad que los resultados son muy buenos. Y siempre que hemos hecho workshop o experimentos de este tipo, son muy buenos. Por lo tanto, yo le aconsejaría a esta persona de buscar la escuela más próxima, ¿no? O el network de jóvenes creativos más próximos, y de hacer este equipo transgeneracional, ¿no? Que también muchas veces tiene que ver también con la generación, con la edad, no solo con la diferencia de ámbitos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, Ramón, esta es nuestra última pregunta porque efectivamente el reto del tiempo está ya aquí, ya nos están pisando los talones, así que la terminamos con esta pregunta la hace Sandra, que es una pregunta además bastante amplia. ¿Cómo equilibrar la producción y la sostenibilidad económica de los emprendimientos creativos con el consumo responsable? Creo que es una buena pregunta además como para ir cerrando nuestra sección de consultas. Bueno, sobre la sostenibilidad, evidentemente tiene que existir un equilibrio entre la producción y el consumo, y ambos tienen que ser sostenibles, porque de poco vale que la producción sea sostenible si el consumo sigue siendo irresponsable. Entonces, ese equilibrio entre nuevas formas de consumir y nuevas formas de vivir y de producir, pues evidentemente tiene que ser en profunda armonía, ¿no? La sostenibilidad, siempre buscar un poco ese largo plazo de que hablaba Modesto, ¿no? De entender que las cosas no son de usar y tirar, sino que tienen un valor, que hay que cuidarlas, y que si están producidas de buena calidad, pues tenemos que ser responsables y cuidarlas y entender que eso nos va a durar mucho más tiempo que si compramos algo de 3 lavados, ¿no? Pues sí, está bien lo de los 3 lavados. A mí se me quedó en la cabeza y creo que a vosotros también habría que preguntarse cada cuánto lavaban la ropa, ¿no? Porque... Y la educación, ¿no, Ramón? Porque ahí, por ejemplo, el nivel... El rol de la educación es ahí fundamental. la educación es fundamental. O sea, porque hay que empezar desde abajo, desde la cantera, para que ellos entiendan esos nuevos valores que queremos transmitirle para generar el cambio. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que los niños sí que son mucho más receptivos a estas cosas y podremos construir un futuro mejor entre todos, ¿no? Así es. También a lo mejor se pueden producir algunas incoherencias. Por ejemplo, comprar ese tipo de ropa que aguanta 3 lavados, pero por otro lado ser muy sensible a la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual se produce alguna incoherencia. El tiempo va corriendo. Creo que la conversación
ha sido muy productiva e interesante. Yo creo que podríamos estar aquí por horas tratando de abordar temas tan complejos como los de hoy. No obstante, creo que entre todos hemos trazado alternativas sobre los retos de las industrias creativas. Quiero dar gracias a nuestros invitados, a Belén, a Modesto, a Rafaela, a Leonardo y, por supuesto, a todos ustedes que con sus comentarios y sus preguntas nos han ayudado a dinamizar. ¿A dinamizar qué? Pues a dinamizar esta sesión. Ahora les dejo con el equipo de Culturia para finalizar la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias a todos los participantes y a nuestros invitados especiales, como has dicho, a Belén, a Modesto, a Rafaela y a Leonardo. Y bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio, de alguna manera, para mostrar un poco un resumen de lo que hemos estado conversando en estos momentos, ¿vale? Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer es lanzar la pregunta que vimos al principio, ¿no? Una pregunta para ver si han cambiado un poco las opiniones de la gente, ¿vale? Relanzo la pregunta. La crisis del coronavirus llegó para cambiar los modelos de producción locales y globales, ¿sí? Las industrias creativas, como todas las demás, deberán adaptarse a los cambios para sobrevivir. No, en una situación coyuntural superada la emergencia, iremos retomando la normalidad. 3, quizás lo que viene es una aceleración de tendencias ya existentes. Y 4, necesito más información para saberlo. Vamos a ver, ya está votando, más del 60% ya ha votado. Vamos a dar 10 segundos más para la participación, para ver qué nos dicen. Muy bien, vamos a finalizar nuestra votación y yo creo que lo que hemos es reafirmado de que justamente se ha reafirmado la idea que teníamos al principio: las industrias creativas, como todas las demás, deberán adaptarse a los cambios para sobrevivir. Es decir, la mayoría de nuestros participantes mantiene firme en que hay que asumir los cambios y que habrá que adaptarse justamente para eso. Y para terminar nuestra actividad, vamos a hacer un pequeño resumen de las ideas a través de una imagen gráfica que queremos poner, que justamente aquí va a ir apareciendo con las palabras más importantes. Sin lugar a dudas, ha resaltado el tema del arte, cómo la creatividad, cómo de alguna manera la creación del hombre tiene que seguir siendo el centro, y es el momento de ratificar que tiene que ser el centro de la economía. El Estado, una participación fundamental, tiene que apoyar a las empresas creativas, emprender. La creatividad, el ejercicio de crear negocios, el ver nuevos enfoques es fundamental para poder responder a la situación que está sucediendo. Estar de acuerdo y una buena relación con el público. Es importante estar al tanto de cuáles son las tendencias y conocer y acercarnos cada vez más a él. Un consumo responsable, sin lugar a dudas, es uno de los elementos que también ha sido muy más mencionado. Debemos seguir consumiendo de la misma manera que lo hacíamos antes. Ya dijimos que el lujo no es tener un montón de cosas, sino a lo mejor tener menos, pero con más calidad. La tecnología, elemento fundamental para acercar, para humanizar, para mejorar la calidad de vida de nosotros. La proximidad. Mencionamos que las industrias y todos los negocios deberían empezar más a tomar en cuenta su entorno. Deberíamos estar mucho más conectados con nuestra realidad local. Luego tenemos la palabra, ha surgido mucho el tema de la artesanía, un valor fundamental, el tema de nuestros trabajadores que tienen habilidades y tienen conocimientos que sin lugar a dudas debemos explotar. Y el diseño, que nos acerca y ayuda y permite que de alguna forma, por supuesto, la tecnología y con una palabra clave, que creo que ha resaltado muchísimo a lo largo de toda la sesión: oportunidades. Toda crisis puede generar muchísimos riesgos, puede generar muchísimas complicaciones, pero sin lugar a dudas también crea grandes oportunidades. Posiblemente sea el momento de ver con otros enfoques y de reinventarnos. Seguramente sobreviviremos. El sector creativo tiene en su ADN esa capacidad de reinventarse, así que esperemos que lo podamos hacer y que esto no sea más que otro bache en el camino. Muchísimas gracias, Ramón.
Este ha sido nuestro Gracias resumen express de las ideas conversadas durante la jornada. Muchísimas gracias a vosotros también y a todos los oyentes. Nuria. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. A todos los que participaron, opiniones y a los colegas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a todos y bueno, les dejamos para el cierre con nuestra host, Florencia. Esto ha sido la tercera sesión de Entre Comillas, la adaptación online del formato de encuentros interactivos de Esculturia. Les agradecemos su participación e invitamos a formar parte del próximo encuentro programado para el próximo viernes de Cultura y COVID-19. Espacio público, nuevas interacciones. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, @cultura_es en Instagram y Twitter. Que tengan muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por participar.